Bien, bienvenidos, bienvenidas. Un enorme gusto saludar a todas las personas que se encuentran en tiempo real. También un gusto saludar a quienes posteriormente nos estarán observando en cualquier momento que dispongan del tiempo para ello. Bienvenidos. Este año vamos a tratar de sacar muy bien este curso. Para iniciar algunos detalles que seguramente pues son reiterados y mañidos porque este último año les ha dado suficiente experiencia y suficiente conocimiento en educación dentro de la virtualidad y lo que pronto será la hibridación en la alternancia. Entonces ya conocen lo suficiente, pero es importante recordar algunos puntos importantes. Lo primero es solicitarles que mientras sea el momento de explicación o de diálogo de uno de los compañeros, los demás tengamos los audios y el video apagado. Hay varios motivos para esto. Va a haber un momento de participación, claro. De hecho, este espacio en el que estamos es el espacio de aula invertida, ¿no es cierto? Este es el espacio de aula invertida en donde ustedes son los protagonistas. Cuando hablen, lo recomendable es que tengan micrófono y cámara abierta, ¿no es cierto? El micrófono, pues naturalmente, si no, no se escucharía, pero sería genial que también tuvieran la cámara abierta. Estamos en un momento en el cual el único equivalente a mirarnos a los ojos es tener la cámara abierta, es el único equivalente que hay. Y de todos modos, ese contacto humano es importante, no solo dentro del lenguaje corporal toda la parte kinestésica, sino que también hay otro tipo de partes fundamentales como es la proxémica, ver los gestos, lo que era el equivalente a tocar, a dar una mano, a dar un abrazo. Acá pues por lo menos siquiera procurar, comillas, mirarnos a los ojos. Qué bueno que cuando participen abran la cámara, pero sí les solicito que sea solo en el momento en el que participen. ¿Por qué? Porque se vuelve muy pesado los recursos, esto comienza a volverse bastante pesado cuando tenemos. Hoy estamos pocas personas, pero hay días en donde puede haber muchas más personas y tener las cámaras abiertas hace que sea más pesado, y sé que hay damas y caballeros que están en lugares un poco remotos que les queda difícil acceder y por eso estamos usando este año Meet. Meet presenta menos ventajas que Zoom. En Zoom tendríamos muchísimas más ventajas, sin embargo es más liviano. Entonces, al ser más liviano, sé de personas que solamente pueden ingresar si lo hacen con Meet. Entonces, pues como para ayudarle a este tipo de personas, no tener todo el tiempo los recursos abiertos. Y hay un problema con Meet. Si hay un solo micrófono abierto, aparte del que habla, se escucha muy mal y aparte de eso la grabación se pierde bastante del sonido. Entonces, mientras estemos en parte de explicación o un solo compañero esté hablando, favor tener micrófonos apagados. Ya cuando haya debate, pues dentro del orden apropiado puede hablar uno, luego hablar al otro, etcétera. En un debate puede haber, pueden tener los micrófonos, eso sí, respetar mientras se encuentra el momento de palabra del compañero. Y la atención pues es muy difusa, muy fácil que las personas pierdan la atención en una clase presencial, cuanto más en la clase virtual, que es posible solamente dejar allí, si en la clase uno llega, en una clase presencial, se sienta, deja el ente tirado y se va al ser quién sabe a dónde, cuanto más acá. Esta semana nada más un niño en México subía con una banda sonora de Molotov una imagen de él, se grababa él y se ponía ahí en el celular, en el espacio de la cámara, se ponía haciendo así como si estuviera siguiendo la clase mientras estaba acostado jugando, estaba con videojuegos. Entonces, pues es muy fácil dejar un punto de conexión prendida e irse. La atención aquí con cualquier cosa se hace un punto de fuga. Es muy sencillo que se pueda las personas disipar. Por ello es bueno tener apagados los micrófonos para que no se estén escuchando por allí reggaetón, los gritos, todo el sonido ambiente natural, los gritos, los niños llorando, los perros, etcétera, todas las cosas normales del desarrollo de la vida en un hogar. Entonces, por favor, tener micrófonos apagados, cámaras apagadas, excepto en el momento en el que hablen. Cuando hablen, ahí sí, pues, naturalmente. Solicitarles tener un uso tanto de la palabra oral como de la palabra escrita, es decir, tanto en el chat box como en participación, un uso apropiado e institucional. Obvio que va a haber momentos que sean graciosos, que se pueda hacer algún comentario que sea sarcástico, jocoso, lo que sea, sí, no tiene ningún problema, pero que tenga relación con lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Que venga al lugar, no que sea pues totalmente descoordinado. Se da
que si bien se vuelven muy impersonales las relaciones por ese tipo de plataformas, también personas que nunca habían participado, que les daba pánico abrir su boca, han tenido muchísimo más coraje porque es una generación que está más acostumbrada a este tipo de intercambios, son chatbots, etcétera. Pero que ese hecho de poder participar no difumine las fronteras y que no se vuelva pues una cosa totalmente desdibujada que no tiene relación con lo que deberíamos hacer. Así que el uso de chatbots y el uso de la participación que sean académicos, ¿no es cierto? Que tengan coherencia con lo que estamos haciendo. Incluso cuando se haga algún comentario o algo que no sea pues un chiste totalmente alejado, sino que tenga alguna relación, que venga al lugar. Bien, vamos a tener dos momentos. El momento que tenemos en este instante, que va a ser a las 11:15 aproximadamente, todos los sábados, que es un momento de aula invertida. Entonces vamos a aprovecharlo para dialogar acerca de lo que se había realizado en la sesión anterior. Entonces yo siempre les dejo alguna actividad, un video, una lectura, unos ejercicios sobre un video, unos ejercicios sobre una lectura, lo que sea. Entonces, la idea es que los sábados a las 11:15, 11:20, nos reunimos para mirar cómo nos fue con los ejercicios de la semana anterior. Así que dentro de 8 días ahora les dejaré un video, es algo muy relax, es muy liviano, es laxo, simplemente es ver un video que probablemente varios de ustedes ya lo vieron. Los grupos son muy parecidos en Constitución a los que tuvimos el año pasado. Obvio que hay algunas diferencias. Hubo personas del año pasado que tuvieron que retirarse, que no pudieron continuar. Hubo personas que tuvieron que ingresar de último momento. Quizás algunos ya lo vieron. Los que no lo hayan visto lo van a ver. Vamos a dialogar dentro de 8 días en torno a los principales temas que hay allí, que podamos entender esos principales temas, y son un recuento de cosas que habíamos visto y una apertura hacia lo que veremos este semestre. Entonces es una ayuda como para tener un recuerdo de algunos de los asuntos que se habían visto, comenzar a ver hacia dónde vamos a apuntar también. Bueno, son cosas importantes para poder analizar presaberes y para poder tener una idea de lo que vamos a trabajar este año como tal en lógica. Bien, eso es lo que trabajaremos dentro de 8 días en el aula invertida. Yo creo que esa aula invertida va a ser corta, eso siempre es una media hora, 40 minutos usualmente. Yo creo que la estaremos empezando más o menos a las 11:20. La idea es que ustedes tengan unos 5 o 10 minutos para despejar la mente, para parar. ¿Qué vamos a hacer a las 10? A las 10 vemos tema. Entonces vemos el tema, dejamos los ejercicios, unos 5 o 10 minutos en los cuales no se van a desconectar, simplemente van a apagar micrófono, cámara, van a tener una pausa de 5 minutos, les diré pues dependiendo de la sesión, y regresamos al aula invertida. El aula invertida es de los ejercicios de los 8 días antes. Eso es como vamos a estar trabajando para que no sea en continuidad absoluta. Las grandes universidades han hecho muchos estudios en torno a esto, a pesar de que creo que todavía nos deben algunos estudios muy importantes, como poder ver dentro de la parte anatómica, ver en neurofisiología qué es lo que ocurre, por ejemplo. No, profe. Ahora sí, ¿no es cierto? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Perfecto. señor. Si llega a ocurrir en algún momento que ven que dejo de hablar, que estoy moviendo los labios y que no se oye nada, me dicen. Ahora lo noté porque a veces cambia el micrófono de manera automática. Bien, venía mencionándoles. Entonces, creo que todavía falta la parte neurofisiológica, que es fundamental, que nos digan a nosotros por medio de pruebas en laboratorio cuánto tiempo en comparación con la atención clásica, con la atención in situ, en el espacio, en el lugar, cuánto tiempo se podría tener la atención de manera virtual. Pero por medio de test mucho más sencillos se han hecho pruebas y se dice que es más o menos máximo 1 hora de atención en virtualidad, y que después de ello hay que parar. Entonces, eso es importante. Miren ustedes que, por ejemplo, las personas venían de una educación in situ, estrictamente en el lugar, y cuando de un momento a otro los niños en educación básica y primaria
En los colegios privados que cuentan con ciertos recursos, les dijeron que comenzaran a estudiar, comenzaran a hacer las clases tal cual. Si eran 5 horas, dieron 5 horas. Pero esto va en contra de los estudios que se han hecho, que los chicos no pueden tener ese tiempo de concentración. Si un adulto no lo puede tener en virtualidad, tanto menos un chico. Debe ser todo un proceso, debe llevarlos y debe haber pausas consistentes de clase a clase, etcétera. Son cosas que sobre la marcha se comenzaron a dar cuenta y muchos no se han dado cuenta y siguen trasladando. Si te dan 5 horas o 6 horas o 7 horas, las siguen dando tal cual. No es lo recomendable. Por eso vamos a tener entonces 1 hora de explicación, máximo 1 hora de explicación, unos 10 minutos de una pausa, se pueden tomar un café, una pausa activa, y retornamos a el aula invertida, que es una dinámica totalmente diferente. Cuando las clases eran estrictamente presenciales, una clase de lógica funcionaba así. Llegábamos, dábamos una pequeña explicación de una parte del tema, se hacía unos 15, 20 minutos, se hacían ejercicios, se ponían en común, explicábamos otra parte y la misma mecánica de ejercicios y se ponían en común, o se dejaban para la siguiente sesión la puesta en común. Ahora es algo parecido. Lo que llamamos aula invertida es el equivalente a la plenaria, a poner en común, a ver qué fue lo que se desarrolló. La explicación, que puede ser más o menos larga, puede ser una simple cápsula o puede ser un poco más larga, pero nunca más de 1 hora, en donde se van a ver los temas. La explicación antes tampoco era de 1 hora seguida o de 2 horas. También era una explicación que por lo general venía con ciertas divisiones. Entonces lo mismo ocurre ahora, vamos a tener unas explicaciones no tan largas y una puesta en común. Eso es más o menos cómo va a funcionar la sesión de ahora en adelante. Nosotros ya hemos tenido de pronto algunas sesiones, ya habían visto, pero como los grupos de cualquier modo han sufrido modificaciones, es necesario para el beneficio de ustedes retomar desde cero. Eso es lo importante, volver a retomar, volver a explicarles para que tengan todo muy claro. Bueno, dentro de los otros puntos relevantes a tener en cuenta, ustedes pues ya seguramente conocen esto por completo, no sobra decirlo para que tenga alguna dificultad. Desde hace 6 meses, esto antes era un parche externo, había que descargar la aplicación, ahora ya lo tiene dispuesto. Desde hace unos 6 meses, Meet también nos da la posibilidad de levantar mano para hacer una participación activa. Cuando deseen pueden levantar la mano. Si alguien no sabe dónde está, en la esquina inferior derecha, no sé si les estoy señalando dónde es, porque no sé si a ustedes les aparece igual que a mí, o si ven invertida mi imagen, en la esquina inferior derecha va a aparecer la manito. Ustedes ven ahí un icono de personas, al presionarlo aparece la lista de quienes están conectados, ven el icono de un diálogo que es el chat box, y debajo de ello aparece levantar la mano, así que cuando requieran hacerlo, pueden inmediatamente levantar la mano sin ninguna dificultad. Vamos a tener, esto lo profundizaremos más apenas veamos el plan de estudio, vamos a tener 2 parciales, un final, pero son detalles que hablaremos mejor cuando veamos el plan de estudio. Para quienes presenten algún tipo de dificultad que les parezca complicado porque la conectividad es verdaderamente muy difícil algún día por lluvia o por cualquier cosa semejante, va a quedar almacenada la clase, la pueden ver posteriormente. Bueno, eso es como a grandes rasgos lo más importante. En el canal va a haber una lista, ya acabé de borrar todos los videos anteriores, entonces hay una lista que se va a llamar Lógica 1. Al ingresar a la lista de Lógica 1 van a poder encontrar Grupo 21, Aula Invertida 1. Ahí la pueden observar. Grupo, explicación asincrónica, listo, ahí está la explicación. Así va a funcionar. Si alguno de ustedes, les voy a decir una vez, ¿qué es obligatorio, entre comillas, porque pues yo tampoco soy tan apegado a eso, pero qué es obligatorio? El aula invertida. La explicación ustedes la pueden ver posteriormente, pero el aula invertida me parece más importante porque es nuestro espacio de encuentro y de ver qué están aprendiendo. Yo cuando los escucho me doy cuenta que están aprendiendo, en que han tenido dificultades. No interesa que cometan errores, que hicimos el ejercicio y que hubo errores, eso es lo de menos. Lo importante es poder
venir a poner en común. Entonces ustedes son los protagonistas en el aula invertida. En la explicación ustedes la ven cuando tengan, hay que verla, eso sí, obvio que hay que verla, y presentar un examen sin haber hecho ejercicios o presentar un examen sin haber visto las explicaciones no tiene sentido. Pero la sesión de las 10 de la mañana, que es la de explicación, no me preocupa tanto que estén o no estén en tiempo real. Esa la pueden ver de manera sincrónica posteriormente. Me preocupa mucho más que estén en el aula invertida para poder escuchar que ustedes me cuenten qué están haciendo, cómo les quedaron los ejercicios, escuchar cómo se realimentan entre ustedes. Si alguien explica algo y, por ejemplo, algún error y tú dice, mira, se desarrolla de tal manera, yo lo hice así, bueno, ver ese tipo de relaciones me resultan muchísimo más importantes, que nutren mucho más y que sirven justamente para ver una explicación coherente y una participación de parte de ustedes. ¿Qué otro asunto relevante les cuento de la parte formal antes de pasar al otro tema? Bueno, yo creo que hasta aquí como la parte general. Quiero que me cuenten, hay de todos modos diversidad en la mayoría de grupos, hay uno o dos de los grupos en los cuales el grueso de personas son de una carrera, pero el resto de grupos que tengo son muy variados. Hay estudiantes de distintas carreras. A continuación me voy a presentar, pero quiero escucharlos a ustedes, quiero que me cuente cada uno de qué carrera es, en qué semestre está. Me gustaría mucho en lo posible, que me cuenten en dónde están ubicados actualmente. Si no les interesa contarme en dónde están ubicados actualmente, que me digan por lo menos si hay una buena conectividad o no hay buena conectividad en dónde están. Entonces, que me cuenten la carrera, el semestre y dónde están ubicados, o si hay buena conectividad o no. Cualquier otro detalle que quieran decir, pues bienvenido, pero básicamente eso es lo principal: carrera, semestre y poder analizar la conectividad. Entonces comencemos con Ana. Ana, bienvenida. Cuéntanos, Ana Juliet. Hola, profe, buenos días y buenos días a todos. Pues yo soy de la carrera de licenciatura en educación física. Estoy en cuarto semestre y pues me encuentro en la ciudad de Manizales y sí tengo buena conectividad. Ah, perfecto, excelente, Ana. Muy bien, bienvenida. Diego Armando, cuéntanos. Hola, profe, hola a todos, soy Diego Verdugo, soy estudiante de la licenciatura en Lenguas Modernas en tercer semestre. En este momento estoy en Palestina, Huila, y sí considero que tengo una red estable de internet. Excelente, Diego, muy bien. Estefanía, bienvenida. Hola, profe, hola a todos. Mi nombre es Estefanía Osorio. Soy estudiante de tercer semestre de licenciatura en Lenguas Modernas. Vivo actualmente en la ciudad de Manizales, me encuentro acá y tengo por lo general una buena conexión de internet. Excelente, bienvenida. Jessica, Gracias. bienvenida, Jessica Natalia. Hola, profe. Hola, compañeros. Yo soy estudiante de medicina de tercer semestre y actualmente me encuentro en Sandona, Nariño. La conexión a internet es muy inestable, entonces de pronto que me conecte como más tarde o en medio de la clase que me salga, pues es mi internet. Por supuesto, sí. Si vemos que empiezas a ingresar y a salir, sabemos qué fue lo que ocurrió. Sí, exacto. Perfecto. Juan Camilo, bienvenido. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Arango, estudio licenciatura en Ciencias Sociales. Estoy en tercer semestre y me encuentro en la ciudad de Medellín. Perfecto. Gracias. Qué buena conectividad. Bien, está bien, solo que a veces tengo inconvenientes con el celular porque se le dañó la cámara, entonces estoy arreglando el computador para eso. Pero Perfecto, excelente. eso bien. Junior, bienvenido. Hola, buenos días, profe. Buen día. Yo soy estudiante del programa de medicina, voy en cuarto semestre y actualmente me encuentro en Mayama, Nariño. Y pues la conexión a internet es bastante inestable. Correcto, Junior. Muy bien, bienvenido. En el momento en el que ocurra ese tipo de situaciones que esté supremamente inestable, les reitero que pueden ver
de manera sincrónica las clases, ¿no es cierto? Cuando llegue a ocurrir que de verdad no les da, pues después la ven porque hay mayor facilidad, consume menos recursos verla en streaming que verla en tiempo real. Entonces, cuando llegue el caso, lo pueden hacer. Karen, bienvenida. Buen día, profe. Soy Karen Galárraga, resido en Mayama, Nariño, la condición es muy inestable. Estoy estudiando medicina y voy en el tercer semestre. Excelente. Lisette, Joana, bienvenida. Buenos días, profe. Buenos días, Lisette, bienvenida. Buenos días. Mi nombre es Lisette Joana, soy de Manizales. Pues la conectividad este semestre ha estado bien. Y aunque soy de acá de Manizales, el semestre pasado se caía varias veces las llamadas, pero ahora sí ha estado bien. Ah, bueno, excelente, me alegra. María Paula, bienvenida. Buenos días, profe. Buenos días para todos. Estudio Ingeniería de Alimentos, voy en tercer semestre y actualmente estoy en Manizales y pues hasta el momento la conectividad está bien. Ah, perfecto, bueno. Por lo que veo está en general, hay buena conectividad, unas cuantas personas sí tienen pues dificultades, pero vamos a poder solventarlas porque de cualquier modo podrán verlo de manera sincrónica. Bueno, les cuento entonces. Mi nombre es Sebastián Pérez Marulanda, yo soy licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas. En 2006 terminé mis estudios en Filosofía y Letras. En 2012 terminé mis estudios de maestría de Filosofía en la Universidad de Caldas. Por ese mismo tiempo estudié en la Universidad de Manizales la tecnología en sistemas. También estudié en Zion International University Bachelor of Arts in Religious Studies, de carrera de la cual fui egresado en el año 2018. En Florida se realizó la ceremonia y actualmente soy doctorante de Cerebro de Ciencias Cognitivas en la Universidad Autónoma de Manizales. Esos son los estudios que he cursado. Les cuento que la Universidad de Caldas permite cosas magníficas que seguramente ustedes conocen, pero si lo desconocen, aprovechenlo. La universidad tiene un convenio al interior, un convenio marco que también tiene con la nacional y en condiciones más o menos parecidas con algunas otras universidades, en Manizales con la Autónoma y hacia afuera con otras. En la Universidad de Caldas ustedes pueden ver todas las materias que deseen de la carrera que quieran, pero obviamente hay unas condiciones. Primera condición, que la materia, que ustedes ya hayan pasado primer semestre. ¿Por qué pasa primer semestre? Que tengan un excelente promedio académico. Entonces, lo primero, que hayan tenido un excelente promedio académico para poder contar con el visto bueno del director de programa propio y del director de programa de la otra carrera. Pues porque si se tiene un mal promedio académico, se va a suponer que la persona no puede con las materias de su propia carrera, mucho menos va a poder ver materias de una carrera diferente. Entonces, si cuenta con el visto bueno de los dos. Segundo, que la materia no cuente con prerequisitos. Si cuenta con prerequisitos, en ese orden de ideas es necesario haber visto primero los prerequisitos. Y pues tener la disponibilidad de tiempo que no se cruce con el resto de materias que usted está viendo. Eso permitió cosas muy interesantes. En mi caso particularmente, por ejemplo, con la universidad pude ver 4 semestres en lenguas modernas de francés. Esto es interesante porque el francés y el inglés de lenguas modernas no es como el inglés general que se da. El inglés general que se da, hablo de mi época, no estoy seguro en la actualidad cuántas horas sean, pero el inglés general en mi época que daban para todas las carreras eran de 4 horas a la semana, mientras que el inglés o el francés que sean lenguas modernas son de 8 horas a la semana. Es una intensidad doble, muchísimo más rigurosa, y podrán imaginarse pues que poder coordinar una carrera, ver una carrera distinta y ver esas 8 horas tiene un nivel de exigencia interesante. Tuve la oportunidad en esa época, por ejemplo, filosofía nos obligaba a ver una lengua moderna, no cuál. Entonces, por eso vi esta con lenguas y aproveché para estudiar que teníamos un convenio con la Fundación Colombo-Alemana Alexander von Humboldt. Aproveché para estudiar allí
4 semestres los 3 semestres que nos daban de alemán, y después de esto la directora Ute Teske me becó otros 6 semestres y hasta que terminé la carrera pude estar allí becado. Ya después continué solo estudiando. Estuve también desde 2012 como director, como vicepresidente de la Fundación Colombo Alemana. Desde 2016 estamos ya en condición de director académico de la Fundación Colombo Alemana. Y, por ejemplo, yo aprendí a leer leyendo paleontología. Eso es lo que me fascinó cuando era niño. Me encantaba toda la clasificación taxonómica de los dinosaurios. Me parecía maravilloso y encantador. Así que la universidad en aquel momento daba 3 niveles de paleontología en geología. Tomé los 3 niveles, estuve viajando por distintos lugares de Colombia a buscar fósiles. Fue una cosa magnífica, una cosa verdaderamente muy interesante, y son posibilidades que le permitía a uno a la universidad. Así que ustedes también pueden aprovechar ese tipo de cosas. Hay otra que se llama modalidad de estudiante especial, y estudiante especial le permite a uno con un pago muy pequeño ver 3 materias de una carrera. Entonces puede casi que estudiar a la par 2 carreras. Estuve también varios semestres viendo materias así de artes plásticas. Entonces es supremamente interesante, verdaderamente es muy rica la experiencia que permite la Universidad de Caldas, y eso mismo le permite a uno la de Caldas con la nacional. Se pueden ver materias de la nacional de cualquier carrera, le reitero, si no hay prerequisitos, si no hay que ver primero los prerequisitos. Y con la autónoma y otras carreras de otras universidades también hay convenios semejantes que incluso internacionales. En internacionalizaciones pueden contar ese tipo de cosas. Aprovéchenlas. Eso nutre bastante. Y ahora la facilidad que da pues en la virtualidad de poder ver materias con otras universidades, definitivamente que son cosas que podríamos aprovechar. En 2006 comencé a trabajar, cuando me gradué, comencé a trabajar con el Colegio Jesuita de Manizales, con el San Luis Gonzaga. Allí estuve durante 4 años, muy interesante, es una escuela muy, muy buena, un nivel de rigor muy, muy interesante, le permite a uno además tener intercambios con la Universidad Javeriana, particularmente en aquel momento estuve en varios momentos en intercambios académicos con la Javeriana de Cali. Bueno, bastante enriquecedora esta experiencia. En 2010 comencé a trabajar con magisterio. En 2014 gané un concurso con el Ministerio de Educación por medio del cual ya se entraba a capacitar a profesores, ya no trabajando dándole clases in situ a los chicos, sino formando a los profesores en lenguaje, en matemática y en didáctica disciplinar. Entonces, gané este concurso donde es muy parecido como a los concursos de ingreso, pero se miraban pues publicaciones, se miran diversos tipos de cosas, la experiencia, los años de experiencia, lo que se ha estudiado, etcétera. Y con este concurso entré a capacitar profesores en el programa para la excelencia académica y docente Todos Aprender, a formar profesores del eje cafetero, sobre todo de la zona de Chinchiná, Palestina. Y aparte de esto, desde 2014 estoy trabajando con la Universidad de Caldas y con Zion International University, en donde había obtenido previamente una beca para el público latino. Así que llevo ya un tiempo considerable dando clases virtuales, llevo ya una experiencia de unos 7 años dando clases virtuales. He tenido el gusto de darle clases a personas de muchos lugares del mundo, particularmente público latino, pero también he tenido la posibilidad de darle clases a personas de Islandia, de Rusia, de muchísimos lugares. Permítanme un instante, por favor. Entonces les venía comentando que había tenido la oportunidad de tener personas de Islandia, de Rusia, de Austria. Hace poco se graduó esa persona de Austria, fue muy bonito. En fin, hasta de Asia, de Estados Unidos, de distintos lugares, de Paraguay, personas muy brillantes de muchos sitios. Y con la Universidad de Caldas ya habíamos comenzado a hacer esta exploración. Hacia el año 2018 comenzamos a hacer exploración de entre un 50 y un 80% de virtualidad. Incluso ya creamos también la maestría virtual, la tenemos lista. Antes de que se diera esta eventualidad ya la tenemos casi lista.
Y es una experiencia bonita para poder llegar a distintos tipos de públicos y para poder especializarnos un poco más y que muchas personas puedan tener este tipo de oportunidades que de otro modo serían muy difíciles. Por ejemplo, Junior nos contaba de Nariño, ¿no es cierto? Y esta semana escuchaba a chicos de la Universidad de Caldas que están en La Guajira, en muchísimos lados, que se imaginaba uno en otros momentos que esto era impensable. Ahora, obvio, no es lo ideal en muchos casos porque se requieren, disculpen, se requieren muchos talleres, muchas prácticas, pero también da otras oportunidades para muchos jóvenes y es interesante. Así que bueno, esto es como en lo que me he estado desempeñando desde 2014 con la de Caldas, universidad a la que naturalmente quiero mucho, es el alma mater en donde estuve forjándome en gran parte de mi carrera y me da muchísimo gusto. En la Universidad de Caldas enseño los 3 niveles de lógica y también enseño seminarios de filosofía. Entonces los seminarios de filosofía consisten en que hay una metodología que se llama seminario alemán. El seminario alemán es una metodología muy interesante, donde hay debate, en donde hay una presentación por parte de un grupo, en donde hay que reunirse a debatir a partir de unos textos, así que damos seminarios de diversos temas de filosofía. Eso es grosso modo lo que estamos realizando actualmente, en lo que nos hemos desempeñado para que también tengan una noción de quién es la persona que les está dictando el curso. Así que de este modo vamos a estar trabajando nosotros. ¿Les queda alguna duda de cómo vamos a trabajar? No les he presentado el plan de estudio, simplemente les estoy diciendo cómo va a ser de manera general, pero ¿les queda una duda de cómo se trabaja o entendemos que va a haber una etapa de explicación a las 10 de la mañana que perfectamente puede ser asincrónica? Es decir, si alguien no puede estar a las 10, no hay ningún problema. Esa puede ser asincrónica, la pueden ver posteriormente, es la explicación. En donde sí les solicito que hagan todo el esfuerzo por estar es a las de las 11:15 más o menos, que sería el aula invertida, en donde vamos a ver los ejercicios de la semana anterior. Siempre tendremos un descanso entre uno y otro para los que quieran estar en tiempo real, para los que puedan realizarlo. ¿Les queda claro la metodología? ¿Entienden cómo lo vamos a trabajar? ¿Hay alguna pregunta? Pues por mi parte queda todo claro, profe. Sí, profe, yo creo que está muy claro. Perfecto, listo, muy bien. Esto es, en lógica vamos a ver la parte formal. El contenido ya depende del nivel disciplinar de cada uno de ustedes en la carrera que estén estudiando. Entonces, el conocimiento de ustedes es el que da el fondo, el contenido. En lógica vemos la parte formal, es decir, la estructura del pensamiento. ¿Cómo asegurarnos que la estructura del pensamiento sea coherente y nos lleve a siempre razonamientos bien realizados, argumentados? En lógica 1 vamos a ver todos los presaberes necesarios para poder llegar a la argumentación. Y hay una cantidad considerable de presaberes que requerimos para poder estructurar la idea de cómo argumentar. En lógica 2 vamos a ver esos argumentos que habíamos visto cómo crearlos en lógica 1, vamos a verlos en textos. Vamos a tomar un texto o un discurso, tanto textos profanos de cualquier naturaleza, de cualquier índole, hasta textos académicos especializados, y vamos a darnos cuenta cómo en este tipo de textos podemos encontrar los argumentos. Eso es muy sabroso porque esto le cambia uno la forma de leer. Hay muchas personas que acusan serios problemas, el sistema educativo tiene serios problemas en Colombia para la lectura y la mayoría de estos problemas deriva de justamente no poder pasar de la etapa mínima. La etapa mínima de lectura es la etapa literal. Hay personas que no alcanzan siquiera los niveles altos de la literalidad. Lo literal es ¿qué dice en el texto? Comprender de qué se trata el texto. Hay personas que lo único que pueden hacer es el nivel más básico de literalidad, que es repetir pequeñas frases del texto. Y eso es algo que naturalmente sin intencionalidad, pero es algo que puede hacer una lora. Entonces, repetir pequeñas frases, aunque no tenga un proceso cognitivo equivalente al del humano naturalmente, pero repetir pequeñas frases no es un ejercicio muy profundo. La idea es ser capaces de comprender qué dice como tal, y eso se manifiesta, por ejemplo, cuando lo podemos parafrasearlo, o al menos decimos literalmente lo que hay, pero siquiera con nuestros términos, o somos capaces de resumirlo. Un resumen real, no tomar un fragmento del inicio, del medio y del final y decir que eso es el resumen, sino ser capaces
de trasladarlo de una manera más sintética. Después se llega a un nivel inferencial, que para poder tener el nivel inferencial hay que poderlo comparar con otros contextos, con otros textos. Hay intratextualidad, compararlo con lo que dice al interior del texto, y también hay textualidad externa para compararlo con textos o acontecimientos ajenos, y pasamos a un nivel crítico, entonces del inferencial y luego el crítico. Eso es algo que se logra de manera muy interesante cuando vemos en lógica 2, porque la persona va a poder darse cuenta de cuál es la conclusión, cuáles son las premisas que lo sostienen. Entonces no nos vamos a quedar en los adornos, sino que vamos a darnos cuenta cuál es la conclusión y cuáles son las premisas. Eso es fundamental para una lectura, para poder llegar a una lectura crítica, si quiere entenderlo y allí poder sacar unas inferencias mínimas. Y otro punto que vemos en lógica 2 son en dónde radican los principales errores en el discurso. Eso es una cosa muy frecuente y muchísimos errores, casi todos son falacias, hay formales y hay informales. Entonces, ¿cómo hacemos que las argumentaciones queden blindadas? Y en lógica 3 vamos mucho más a la idea de matemáticas booleanas, pero aplicadas al lenguaje común. Es decir, vamos a ver 4 formas matemáticas, una de ellas geométrica y 3 matemáticas, de comprobar que un argumento está bien o está mal hecho. Entonces nos va a dar un rigor conceptual, nos va a ayudar a entender si un argumento está bien producido, si está bien generado, si se sostiene o si se cae. Y nos va a permitir comprender y producir textos de una manera muchísimo más rigurosa. De eso es de lo que se trata el asunto, esto es lo que vamos a ver. Espero que les haya quedado claro. Y ya en la próxima sesión vamos a ver bien plan de estudios, vamos a ver hacia dónde vamos, a ubicarnos mejor, es decir, vamos a ubicarnos mejor, que podamos ya tener como mucha más claridad, y espero que les guste mucho lo que vamos a estar trabajando durante este semestre. ¿Tienen dudas? Hoy es solo una introducción. ¿Tienen alguna duda? No, señor. Perfecto, entonces un abrazo muy grande y nos vemos el próximo sábado. El próximo sábado tendré sesión a las 10 por este mismo link, para poder hacer la primera sesión de explicación, analizamos plan de estudio y comenzamos explicación. Si alguien no puede estar, no hay problema, porque esa la pueden ver de forma sincrónica. Pero a las 11:15 vamos a ver, yo les mandé un correo en el cual hay un video que les recomiendo, muchos ya lo vieron, los que estaban desde el semestre pasado ya lo vieron, pero los que apenas se inscribieron ahora no lo han visto. La idea es que podamos analizar los principales puntos que hay en ese video y vamos a discutirlos en el aula invertido. Ustedes son los que me van a contar acerca del video, van a decirme cuáles son los temas, a explicarme y a contarme, y yo aprenderé de ustedes. Entonces nos vemos en el aula invertida, y los que quieran estar, bienvenidos. Que quieran estar en la explicación de las 10 por ese mismo link, bienvenidos. Un abrazo enorme. Bueno, profe, gracias. Profe. Gracias, profe. Hasta Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego.